Buenas noches, país. Buenas noches, República Dominicana. Saludos a todos en su casa. Como cada noche, su programa Control Semanal, Canal 6 y en todos los cables a nivel del país y en todas las redes. Como cada noche, mis compañeros Bernardo Sánchez. Buenas noches al público. Buenas noches, Chelo. Luis Ventura. Buenas noches, Luis. Buenas. ¿Cómo estás? Déjame estrechar la mano. Sí, gracias, Luis Ventura. De Hay que saludar a un liceísta que, gracias a Dios, las cosas amanecieron tranquilas en las redes y en el país. Pero hoy no vamos a hacer lo mismo que ayer. No, pero espérate, porque las cosas no se pueden quedar así rodando. Dije que hoy no vamos a hacer lo mismo que ayer. Pero es que fuiste tú que empezaste a joder ahora. Así es. No, espérate. Es que él no debió de tocar un tema un día en que ni pelota hay. Bueno, le está un batazo. Exacto. Ok. Así es. Ya. Pelota Ahí invernal. terminamos. Ya sabemos los resultados. Leones del Escogido, que no entiendo por qué están en la final, pero ya la serie 2-1, perdió el glorioso Licey, pero el campeonato no ha terminado. Exacto. Hoy tendremos en nuestra entrevista central al ingeniero Ramón Pepín, exministro de Obras Públicas y miembro del Comité Central del PLD, que nos estará hablando de todo lo que está sucediendo en el país con las construcciones a nivel de carreteras específicamente. Y para avanzar, porque hay que aprovechar al ingeniero Pepín, que estará ya en la parte central, Luis Ventura y Bernardo Sánchez, que cada noche sus comentarios tienen que llegar a todos. Bueno, primero saludar a todos los que nos ven todos los días a esta hora de la noche, todos los días, y esperar que se encuentren bien en su casa, sin ningún sobresalto, sin ningún agobio, sin ningún problema. Es muy difícil eso, que no se encuentren así, pero si se encuentran bien, pues amén. ¿Qué podemos hacer, Chelo? Bien, miren, yo voy a ser bien breve hoy, prácticamente no quería yo ni comentar nada, porque cada vez que uno viene y se sienta aquí en este set, tiene que ser como para advertir, como para llamar la atención sobre temas que son el pan nuestro de cada día. Entonces, uno que como ser humano tiene muchísimos problemas también, tiene que echarse encima sobre los hombros esos problemas, porque eso afecta a uno también. Somos parte de una colectividad, de un colectivo, de un grupo, del grupo de todos los dominicanos. Los atracos están a la orden del día, se han intensificado, han aumentado, la criminalidad por igual. Y como que no pasa nada. Pareciera como que hay otros temas que son más prioritarios, de que fulano, sutano, mengano se fueron para Fitul con fulanita, sutanita. Coño, eso no es tema. Pero, bueno, le dan a eso. Que fulanito se llevó Sí, a fulanita para allá. Que Tú sabes, perdón la interrupción, ¿tú sabes por qué es tema? Porque los funcionarios apoyamos la promoción turística, la inversión en el país, pero los funcionarios que están en Fitur criticaban en gestiones de gobiernos anteriores el derroche y el llevar las megadivas y las novias que hasta con los novios andan. Bueno, ya ese es otro tema. Pero bien, y no se detienen
como en los temas que son más neurálgicos para los dominicanos. Bueno, miren, Celso Marrancini dijo ya que en el Distrito Nacional hay 24 horas de energía. En mi casa se fue hoy. Y que si se va como se fue en tu casa, supuestamente es una avería o están haciendo algún arreglo de algo, pero que ya el Distrito Nacional es 24 horas. Yo decía aquí en días pasados que hay sectores que tienen energía, que se la suplen hasta de 4 circuitos. Me disculpan mis amigos de los Praditos, pero ahí la luz no se va nunca ni se irá, porque la luz le entra por todos lados. Y así hay más barrios en la capital donde evidentemente que son 24 horas porque no hay manera de que controlen el consumo, aunque no lo paguen, y no se atreven a penetrar a esos barrios. Nada. Yo tengo tanta impotencia con tantas cosas que se ven a diario. Que estamos pasando, que se producen cada día desde que amanece, que voy a optar por callarme la boca y que mi compañero Bernardo agote su tiempo, el que él quiera. Con las efemérides. Muchas gracias, Luis Ventura. Fíjense, un día como hoy, en el año 1889, murió ese gran pintor que la gente conoce como un gran cubista que se llamó Salvador Dalí. Un genio de una corriente, de un estilo de pintura que se consolidó en el mundo a través de sus estilos, no sé, diría yo distorsionado, cualquiera no entiende muy bien las pinturas de Salvador Dalí. La Guernica fue su mayor obra, y está por ahí las personas que le gustan el arte de la pintura. Luis Ventura, mira, tú sabes que a raíz de que se crea la ley 8701, que crea el Servicio Nacional de Salud, se creó luego, mediante una disposición transitoria, lo que se conoce como el FONAMA. Y el FONAMA no es más que un fondo que se ha creado para que se puedan cubrir lo que le llaman los seguros de accidentes de motor a los empleados, ya que el artículo 119 de la ley no contempla la cobertura de los accidentes. ¿De acuerdo? Okay. Es decir, esa aportación que tiene que crear, o sea, tiene que ser cubierta por los empleados. Una cuota de algunos, o sea, siempre es en función del salario que se devenga, pero oscila entre unos 500 pesos por ahí. Y yo quería hacer el comentario porque esta disposición que se agregó a la normativa se hizo mediante una resolución de la Superintendencia de Salud para cubrir esto. Obviamente, en República Dominicana, un país donde la tasa de accidentes es altísima. Récord mundial. Hay gastos que el Estado tiene que cubrirlo y que ciertamente, desde el punto de vista de los gastos también o perjuicios que le causan a las empresas, porque una vez un empleado tiene que faltar a su trabajo porque ha tenido un accidente, obviamente de que eso genera dentro de la empresa un daño, porque no puede contar con este empleado. El tema lo traigo a colación precisamente porque
si bien es cierto y me parece importante de que haya una póliza destinada a cubrir este tipo de cuestiones, lo cierto es que aquí tenemos lo que le llaman una ley, la 4117, que es obligatorio sobre seguro de vehículo de motor. ¿De acuerdo? El seguro de ley, El seguro de ley. como le llaman popularmente. Exactamente. Que obliga a todo aquel que posee un vehículo, si va a transitar por la calle, tiene que tener este seguro de ley. Sí. Y este seguro de ley, dentro de las pólizas que se ofrecen, tienen una cobertura. Si más bien es cierto, no. No tienen cobertura para daño propio, sí tienen lo que le llaman coberturas a terceros. E incluso tienen unos montos. En algunas ocasiones yo he hecho referencia aquí y he dicho que lamentablemente el problema de aquí con las leyes que incluso son obsoletas, tienen que ser adecuadas, porque el problema es que quienes manejan seguro aquí, quienes venden seguro, la compañía de seguro aquí, no son cualquiera. Ese es un sector muy poderoso. Siempre ha sido así. Y el problema con los seguros es que, ya sean de ley o ya sean seguros de daños propios, que así le llaman en el mercado, seguro full, se llaman seguros de daños propios, la compañía de seguro le ofrecen a ustedes una cobertura, pero cuando ustedes hacen una reclamación, ocurren dos cosas. La primera es que te pagan lo que a ellos les parece, y segundo, te lo pagan cuando a ellos les da la voluntad. Eso es la verdad. Entonces, obviamente lo hacen porque hay un sistema, incluso dentro del sistema judicial orquestado, precisamente para que si a una persona se le ocurre no aceptar lo que le han ofrecido, entonces el sistema hace que el caso perdure en los sistemas de apelación y eso. Y entonces al final de cuentas la persona dice, bueno, pero ¿qué voy a hacer? Al final en 10 años puedo ganar este caso, pero no tiene sentido. Y lo que hace es que lo acepta porque el sistema está orquestado de esa manera. Era lo mismo que ayer, cuando por ejemplo tú ibas, es decir, la multa de tránsito te puede apelarla ante los tribunales de tránsito, si usted no está de acuerdo. Sin embargo, allá te ponen en una situación que tú dices al final, dices, mira, mejor págala. ¿Tú me entiendes? No, pero yo Así dije es. que quien me iba a acompañar Sí, era está bien. tú, querido abogado, está tú bien. eres que vas a subir a Está estrado bien. conmigo. A lo Así que me es. refiero, señores, y termino breve, es que esta cobertura que se le ha cargado a los empleados, además, que debe estar cubierta por la ley de seguro. Yo he dicho que tiene que reformarse y adecuarse. Quizá algún legislador o alguien que se anime. Lo lamentable, Chelo, es que aquí las leyes, por lo regular, la elaboran precisamente los sectores involucrados y van al Congreso, donde hay un grupo de hombres con una formación académica altísima, con una capacidad lógica y de razonamiento altísima, que le dicen, miren, aprueben eso. Así es, Bernardo. Siempre ha sido así. Las leyes en nuestro país tienen que ir al Congreso y vemos cómo está constituido por muchos legisladores que lamentablemente no saben lo que tienen en la mano y queremos siempre lo mejor para nuestro país, para la ciudadanía. Pero disculpa, ellos saben lo que tienen entre manos cuando están conformados. Cuando le dicen aprobado. No, en las comisiones a las que ellos pertenecen. Así es. En esa comisión ellos saben lo que tienen entre manos. Es así. Como dice, como dice Eugenio Cedeño, quiero hacer referencia a Eugenio, sí, los diputados y los senadores deberían ser príncipes. Sí, es cierto. Un porque defensor, Eugenio, de su clase. No cualquiera debe ser senador ni diputado, no cualquiera deberían ser Bueno, ahí no apoyo, pero deberían ser príncipes por las cualidades, las Así es. actitudes que poseen, morales incluso,
no por los beneficios. Pero eso en nuestro país no se da. Bueno. Ya tuviste lo que sucedió cuando se pidió la reducción de diputados, que ellos se impusieron y no se logró llevarlo al número que estaba pidiendo Que se el haga país. por iniciativa popular. Vámonos a un cambio y al regreso volvemos con nuestro invitado, Ramón Pepín. Jugar en Leisa ahora es más fácil y cómodo. Realiza tu jugada a través de www.leisa.com, donde puedes jugar todos nuestros productos. Loto, el Más, el Super Más, Loto Pool, Super Kino TV, Quiniela y Palé electrónico, Pega 3 Más y Super Palé. No te pierdas la oportunidad de ser el próximo millonario de Leisa. Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios. Garantía total a la luz de todos. En estos 58 años hemos sido el impulso que mueve el comercio, favoreciendo la inversión extranjera y brindando oportunidades para nuestra gente. Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar y exportar nuestra alegría y sonrisas propias de lo hecho en RD. 58 años siendo el apoyo incondicional de las industrias, forjadores del comercio e impulsadores de la MIPYME. Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES y estamos junto a ti. Oye, si tú tienes un camión, un carro de golf, cualquier tipo de carro que necesite goma, ven que yo te tengo la goma tuya. Venga, a ver. Para tractores eso. Para tu camión, para el que necesita goma, mírala ahí. O si no te gusta esa, mírala aquí de camión. Señores, ustedes se imaginan en Punta Cana cogiendo una brisita, como el que va para la marina, en un carrito de golf. A mí no me da el presupuesto para el carrito de golf. Pero tú que lo tienes, mírala aquí la goma tuya. Mírala. Ya tú sabes, la tenemos aquí disponible en Comercial Mini. Si en fin tú lo que necesites goma, ven que yo te la vendo todita y me pone otro negocio al lado de mí. Y no importa, tan todita para ti. Ven. Bien, señores, regreso con su programa Control Semanal. Qué bueno es tener con nosotros al ingeniero Ramón Pepín, exministro de Obras Públicas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y muy complacido de estar aquí con ustedes. Qué bueno tenerte con nosotros y con todo nuestro público. Tú como ingeniero y tu experiencia en el Ministerio de Obras Públicas, porque sé y me consta que estuviste en varias posiciones hasta llegar a la cúspide como ministro. Explícanos a nosotros y al país qué es lo que pasa o qué ha pasado con la reconstrucción del kilómetro 9 y de la autopista Duarte, que 4 años no fueron suficientes y vamos para un 5.º año, y tú sabes que en la vida los inicios dan brega, pero si usted no aprendió en 4, en 5 menos puede aprender. Bueno, fíjate, el gran problema que presenta la actual gestión de gobierno tiene que ver con el bajo gasto de capital. Ese es el real problema que presenta el gobierno. Te explico, o le explico. Ese gasto de capital, el gasto de capital, para que las personas que nos están mirando en su pantalla, el gasto de capital son los recursos que el gobierno destina para la construcción de carreteras, caminos vecinales, escuelas, hospitales. O sea, es el dinero que el gobierno utiliza para invertir. Ahora, ¿qué está ocurriendo en esta gestión de gobierno? Que es el nivel de inversión, o sea, el gasto de capital actualmente está en los niveles de 1990. ¿Qué ha pasado con la deuda? La deuda que este gobierno ha tomado una serie de cantidad enorme de préstamos. La factura del pago de los intereses ya está pesando demasiado. Por ejemplo, en el presupuesto de este año, en el presupuesto del 2025, hay una partida contemplada
de 297 mil millones de pesos solamente para pagar los intereses que genera la deuda, superior a lo que el gobierno ha contemplado para gasto de capital, casi en más de 120 mil millones de pesos. Si nosotros comparamos el año 2024, estaba contemplado en ese presupuesto para gasto de capital 198.500 millones de pesos. Yo revisé la cuenta a mediados de diciembre y el gobierno había ejecutado 176.015 millones de pesos. O sea, no sabemos todavía porque el gobierno no ha cerrado la cuenta del año pasado. 24. Estamos esperando que cierre para ver cuánto ejecutó. Pero el presupuesto de este año contempla para gasto de capital, o sea, para invertir en construcción, 176.038 millones de pesos. Eso significa 22.500 millones de pesos menos que el año 2024. ¿Y qué ocurre? Y lo quiero explicar con un sencillo ejemplo. Si una familia quiere hacer una reparación en su casa, pero no tiene el dinero suficiente y los gastos de esa familia tienen que ir para la alimentación, para el pago de los servicios, pero al mismo tiempo quiere hacer una reparación, que ese sería los recursos de gasto de capital. Si no lo tiene, la persona no va a recortar los alimentos, no va a recortar el pago de los servicios. ¿Qué va a recortar? Bueno, va a recortar el gasto de capital. Y así mismo ha estado este gobierno año tras año recortando el gasto de capital. ¿Y cómo impacta eso en la población? Y sobre todo, ¿cómo afecta a las obras? Bueno, de una manera sencilla. Porque si una obra que está destinada para que se complete o se construya en un año, entonces, como el gasto de capital es tan bajo, la inversión es tan bajo, ese tiempo se prolonga, que es lo que está ocurriendo con el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Una obra que debió de estar terminada y completada en un año, como mucho en un año. Ahora, ese bajo gasto de capital ha hecho que esa obra y otras obras prácticamente estén paralizadas en este momento. Ingeniero, gracias por aceptar nuestra invitación y bienvenido a nuestro programa. Mire, yo ahora sí que estoy enredado. Usted sabe lo que es la cabulla, ¿no? Claro, si claro, yo estoy claro. tan enredado, porque tengo entendido de que prácticamente a mediados del 2024, el Ministerio de Obras Públicas había ejecutado de su presupuesto un 40 y tanto % solamente. Esa es la información que yo tengo. Y de repente, a finales de año, el ministro de Obras Públicas anunció, él de su boca de comer comida, dijo con su boca que se había ejecutado el 98 o 99% y algo del presupuesto de Obras Públicas. Entonces, yo tengo una pregunta que quisiera que usted me edificara. La circunvalación de Baní, la circunvalación de San Francisco de Macorís, el hospital en San Francisco de Macorís, los elevados y todo esto aquí en la Isabel Aguiar, la autopista Duarte. Yo no me limito solamente al kilómetro 9, sino a la autopista Duarte. Y una serie más de obras que están inconclusas. Ese presupuesto
de Obras Públicas, a su entender, ¿en qué se gastó? A su entender, es decir, en cuáles obras que pudiéramos nombrarla. Es decir, por ejemplo, el puente que une a tal con tal, la carretera tal, el hospital tal, La misma autopista la 60 escuelas, otra autopista que une. Yo quisiera que usted, porque usted sabe de eso. Bueno, esa es una pregunta bastante interesante. Y también yo me hago esa misma pregunta, porque una cosa que nosotros tenemos que aclarar es lo siguiente. ¿Qué ocurre con los fondos del Ministerio de Obras Públicas? Si nosotros evaluamos las obras que está ejecutando ese ministerio actualmente, nosotros vemos que se pueden clasificar en dos o en tres. Primero, las obras que se están ejecutando bajo el contrato de Aerodón, que son las obras que por la extensión de ese contrato el Estado recibió unos recursos y está ejecutando una serie de proyectos, que a mi entender solamente tengo la información que está ejecutando dos actualmente, que es la solución de pintura y la ampliación de la República de Colombia. Pero dentro de ese contrato se anunciaron una serie de obras que nosotros no tenemos conocimiento que hayan iniciado, como el puente paralelo al puente Jacinto Peinado para comunicar a Villamella. Villamella. Y el puente también que va a sustituir el puente flotante, entre otras obras. Ahora, esos recursos están en Aerodón. La autopista Duarte que usted mencionó, la circunvalación de Baní, entre otras, se están pagando por los fondos de RD Vial. Okay. O sea, si nosotros... Pero no se termina la autopista Duarte. Yo tengo que tomarla toda la semana y dejé de transitar de noche porque es una boca de lobo, es un infierno. Mire, cuando se combinan ambas cosas, cuando se combina bajo gasto de capital y se combina con improvisación, los resultados que tenemos hoy en día es que aquí nosotros sabemos cuándo inicia una obra, pero no sabemos cuándo se termina. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, el PRM solamente se preparó para llegar al poder, pero no se preparó para gobernar, no se preparó para tener un plan de ejecución de obras viales. Entonces, ¿qué tenemos? Bajo gasto de capital, muchas obras que dieron un primer picazo y se quedan ahí. Nadie puede decir con exactitud cuándo esas obras serán concluidas, porque el gobierno prácticamente no está invirtiendo. O sea, como decía anteriormente, solamente está ejecutando las obras que están con el contrato de Aerodón y las obras que están bajo la sombrilla de RD Vial, que son se pagan con los fondos de los peajes. Ahora, cuando revisamos el gasto del Ministerio de Obras Públicas, es muy bajo. Es muy bajo porque en los actuales momentos ese gasto de capital está en 2.1 con relación al PIB. En los gobiernos del PLD, ese porcentaje con relación al PIB rondaba entre 2.6, 2.7, 2.8 y en un año llegó a ser de 3.5 con relación al PIB. Por esa razón, el PLD pudo sembrar en cada rincón de este país, lo llenó de obras. Miren, en el año 2012, el Foro Económico Mundial hizo una evaluación en términos de calidad de las obras viales para determinar la competitividad de los países. En el año 2012, cuando se hizo esa evaluación, la República Dominicana ocupaba la posición 162 de 144 países evaluados en términos de calidad de carretera. Ese mismo estudio se repitió en el año 2019 y la República Dominicana pasó de la posición 62 a la posición 40 a nivel mundial, pero a nivel de Caribe y Centroamérica pasó a ocupar la posición número 1, y eso se debió a que el gobierno del PLD invirtió con un gasto de capital mucho mayor que lo que hace el PRM. Yo quisiera hacerle una pregunta, o sea,
más bien aporte, o sea que de acuerdo a su opinión, que Luis Ventura acaba de hacerle una pregunta que bien es cierto sobre las declaraciones del ministro de que se había ejecutado el año pasado el 99% del presupuesto asignado, pero usted insiste de que el problema no es de que si el Ministerio de Obras Públicas ejecuta o no el presupuesto, sino más bien es que las partidas presupuestarias asignadas a inversiones de capital, porque también el Ministerio de Obras Públicas, dentro del presupuesto que se le asigna, también tiene lo que le llaman gasto corriente, que son los gastos destinados al pago de sus propios servicios y al pago de sus nóminas. Es decir, el problema no es por la complicación técnica de las obras, el problema es de financiamiento. Ambas cosas, o sea, yo decía que cuando se combina bajo gasto de capital, o sea, poco presupuesto, pero al mismo tiempo eso se combina con improvisación, con no estar planificado, los resultados que tenemos hoy en día es que las obras no se ve el avance. Yo decía, por ejemplo, algo que está viviendo la población del Gran Santo Domingo, es que la solución del kilómetro 9, de ese punto, una obra que debió de completarse relativamente en un año, porque ahí la complejidad, vamos a ponerle son 3 puentes, son 3 puentes. Ahora, se ha complicado por el asunto de que hay bajo gasto de capital. Falta de pago. Otra pregunta que yo quiero hacerle, y es algo que yo me he preguntado, usted como una persona que ha manejado la institución de cerca, y el planteamiento que yo me hago respecto a las soluciones viales que aquí se construyen, y si bien es cierto que aquí el parque vehicular ha crecido bastante y que eso evidencia un crecimiento que va de acorde con el crecimiento económico, es que muchas veces se construyen soluciones viales en un lugar y eso, por vía de consecuencia, entonces genera un problema mucho mayor más adelante. Sí, es decir, hay algunas veces que yo miro y digo, pero aquí se está construyendo una solución vial que probablemente hayan otras más baratas y mucho más eficientes. Porque la gran mayoría de los problemas que se originan aquí en el tránsito, en muchísimas intersecciones, y lo vemos, por ejemplo, en los lugares donde se han construido elevados, persiste el problema. Porque el problema lo ocasiona, por ejemplo, lo ocasiona el transporte público, hay que decirlo. Y que, por ejemplo, pudiera replantearse la idea de que sí es necesario construir soluciones viales, pero acompañada de que de otras que vayan precisamente en 2 vertientes, a desincentivar, por ejemplo, el uso del vehículo privado y acompañado de una solución de transporte urbano colectivo, que esos dineros que se dedican a obra, por ejemplo, sean dedicados a eso, a construir una solución de transporte urbano colectivo que saque vehículos de la calle acompañados de una política energética. Sí, claramente. Mira, para terminar de completar la idea de la pregunta anterior con relación a qué ha hecho el Ministerio de Obras Públicas con sus recursos, yo creo que es una buena pregunta que debe de responder el Ministerio de Obras Públicas, porque ellos han anunciado de que terminaron unas 500 obras, pero mencionan 500 obras. Hay que esperar dónde están esas obras para ver dónde se gastó ese recurso. Y con relación al tránsito, déjame decirte que... Disculpe. No, porque, ¿sabes? Porque las cosas no pueden... Entonces, la gente... Cuando se habla de 500 obras, o cuando se habla de 5, o de 3, pero obras, y en este caso 500. ¿Qué se entiende por obras? Es decir, para poner en contexto a quienes nos están viendo ahora, ¿verdad? Es decir, porque si nosotros decimos 500 obras, nosotros nos hacemos una idea y visualizamos, por ejemplo, 500 cabecitas, así, lineales, y eso va de aquí a acá hacia el carajo. Entonces, 500 obras, ingeniero.
¿Cómo cuantificamos eso? ¿Qué nos llega a la mente cuando hablamos de 500 obras? Mire, yo creo que el concepto de obras en esta gestión de gobierno habría que revisarla. ¿Qué es una obra? Porque en los gobiernos del PLD, por ejemplo, una carretera era una carretera. No importaba que esa carretera tenga Piedra Blanca, Rancho Arriba, la empezaron y la terminaron. 500 alcantarillas, pero nosotros vemos que en este gobierno solamente se inauguran pedazos de obra. O sea, las obras se inauguran por etapas. Por eso hay que revisar cuál es ese concepto que se tiene de qué es una obra. Por ejemplo, solamente hay que hacer un ejercicio y uno se pregunta, vamos a hacer un ejercicio en el Gran Santo Domingo y en el distrito. ¿Qué obra se ha realizado en el Gran Santo Domingo en esta gestión de gobierno? Uno se pone a buscar y encuentra una o dos obras con mucho esfuerzo. Ahora, si uno pregunta cuántas obras se ejecutaron en el gobierno del PLD y uno comienza a nombrar obras que no termina en este programa, tendríamos que utilizar otro programa para nombrar todas las obras que ejecutó el gobierno. Solamente por mencionar una obra simbólica que se construyó en los últimos 8 años de gobierno de Danilo Medina, es la circunvalación de Santo Domingo, profesor Juan Bosch, una de las obras más importantes que se ha construido en la República Dominicana en los últimos años. Sí. Pero también se construyeron 3 elevados en Andrés Boca Chica, La Caleta, 3 elevados y un retorno operativo. Pero también se construyó el paso a desnivel de la privada. Esas son obras. Entonces, cuando uno revisa lo que está ejecutando este gobierno, uno se queda buscando cuál es el concepto que se tiene de qué es una obra. Si asfaltar una calle, si asfaltar una avenida, si recapear una carretera, si eso ellos lo contemplan como que es una obra. Pero yendo al tránsito, yo le decía que el crecimiento del parque vehicular ciertamente va mucho más rápido que el crecimiento de la población, porque el crecimiento del parque vehicular ronda en 6.1%, un crecimiento anual. Eso significa que al país se entran todos los años cerca de 350.000 vehículos. Ahora, ¿qué ha ocurrido con el tránsito? Y sobre todo en el Gran Santo Domingo, esa situación de caos que nosotros tenemos, es que el actual gobierno dejó a un lado el plan estratégico de movilidad que se tenía de manera integral. Hay que recordar a la población que dentro de ese programa se contemplaba la construcción de 5 grandes terminales de autobuses. Esas terminales de autobuses estaban colocadas en la periferia de la entrada a la ciudad. ¿Por qué? Porque aquí sí me gustaría a mí explicar qué es una terminal de autobuses, porque yo he escuchado a muchos comunicadores referirse a una terminal de autobuses como una parada de guagua. Y no, no es una parada de guagua. No, claro. Todo aquel que ha salido de este país, que ha tenido que moverse por el interior del país que está visitando y ha visitado una terminal de autobuses, se da cuenta que una terminal de autobuses opera igual como opera un aeropuerto. Ahora, dentro de ese plan estratégico se tenía la construcción de esas 5 grandes terminales de autobuses, porque a la ciudad de Santo Domingo o al distrito, en promedio, entran todos los días, de un estudio que nosotros mandamos a hacer en el año, creo que 2014-2015. Para esa época, entraban a Gran Santo Domingo 12.000 autobuses todos los días. Ahora, ¿qué se buscaba con ese plan? Vincular el tránsito interurbano con el tránsito urbano. Es decir, los pasajeros que vienen del interior del país se quedaban en la periferia de la ciudad, en esa terminal. A esa terminal llegaba un transporte seguro y masivo, ya sea de autobuses, ya sea del metro o ya sea del teleférico. Y entonces entraban a la ciudad. Dentro del plan se contemplaba también la construcción de parqueos públicos, que este gobierno anunció que iba a construir 21 parqueos públicos, solamente se ha construido 1. Y la intervención de 10 corredores
de autobuses, porque el problema del tránsito tiene que ser una solución integral. Yo he dicho que el tránsito, yo lo comparo como el problema de la obesidad, que cuando uno va aumentando un poquito de libra, uno coge la correa, le hace un hoyito y uno cree que el problema se resolvió, pero el problema está ahí. Entonces, el tránsito tiene que ser una solución integral, o sea, integral donde interviene también lo que es la educación del ciudadano. Pero yo quiero volver al tema de las obras, porque solamente nosotros sabemos aquí cuándo las obras inician, pero no sabemos cuándo terminan. Y es porque no hay un plan estratégico, ni hay una planificación, No hay planificación que vaya en el desarrollo del país. Por ejemplo, el presidente Danilo Medina definió que el turismo era la locomotora de la economía, que de hecho es así. Por esa razón, en ese gobierno se desarrolló las obras viales más importantes con las que cuenta el país, que son la carretera del Este. El presidente Danilo Medina hizo la carretera Santo Domingo hasta La Romana, prácticamente la intervino completa. Hizo la construcción de la circunvalación de San Pedro de Macorís, hizo la construcción de la circunvalación de La Romana, hizo la construcción de la carretera Ubero Alto Miche, hizo la construcción de la carretera Miche Sabana de la Mar, hizo la carretera Miche El Ceibo, dejó muy avanzada la carretera Sabana de la Mar a Tomayor, solamente por mencionar el circuito del Este. Porque si nosotros mencionamos el circuito de la región sur, en ese gobierno se trabajó lo que es la carretera Cruce de Ocoa, Rancho Arriba, Piedra Blanca, Juan Adrián, quedó el pedacito de Rancho Arriba, Sabana, pero intervino la carretera San Cristóbal, Baní, Asua, Barahona, la carretera para la Casa Guayabal, para la Casa Boichío, el puente de Guayabal. O sea, hizo una serie de obras que están ahí, el pueblo. Los fríos, la cañita. La cañita. Si nosotros miramos hacia el sur, por ejemplo, si miramos hacia el Cibao, nosotros nos encontramos con una gran cantidad de obras ejecutadas, y me estoy solamente haciendo referencia a las obras ejecutadas en los últimos 8 años de gobierno del PLD. Por ejemplo, el elevado de Piedra Blanca, la circunvalación norte de Santiago, la carretera Navarrete-Puerto Plata, entre otras obras que se hicieron en ese gobierno. Sí, porque usted no está mencionando el metro de Lionel, y el metro los túneles, el Lionel, y una serie de obras y el ITLA y pila de cosas. Es decir, cuando yo le pregunté sobre obras, evidentemente que no le iba a preguntar cuál usted cree que es el concepto de obra, porque todo el que no está viendo sabe lo que es una obra en términos de ingeniería, una obra que no es un poema que yo escribí, un escrito, un libro, no, las obras públicas. Entonces hay que ver cuál es el concepto que se tiene de obra, cuál es el criterio de obra. Es decir, entonces, yo también estoy esperando eso. Y eso sin mencionar lo que fue el programa de construcción de edificaciones escolares, donde se construyeron más de 24,000 nuevas aulas y la reparación de 56 hospitales. O sea, eso es un programa de gobierno con planificación que van a apuntalar lo que es el desarrollo del país. Y que ahí se le dieron oportunidades a los pequeños ingenieros que no habían tenido experiencia con los sorteos. Es correcto, es correcto. Ingeniero, entonces, yo no hablo más. Espérate. No, porque es que yo no voy a hablar. Que después dicen que yo no debo hablar. Una pregunta así, saliéndome un poco de las obras. Mire, todo aquel que llega a una posición de ministro, máxime en dependencia como obra pública, educación, salud pública,
Agricultura, que son ministerios. Siempre a los titulares de esas instituciones, alguien va y le susurra en el oído de inmediato. Va a dar poco tiempo, a los 2 meses de estar ahí. Va y le dice, mira, presidente, vamos a tirarlo a usted. Pepín, a ti nunca nadie fue y te susurró en el oído, mira, Ramón, tú eres el hombre, tranquilo, tú eres el hombre, vamos a trabajar en esa vaina. Y usted nunca se creyó esa movie, esa película de que, sí, mira, yo puedo ser presidente. Porque por lo regular, casi cada quien que llega a esas posiciones, de una vez piensa que es presidenciable. Nunca nadie pero sea sincero, si usted dice, no, nunca nadie me dijo que yo podía tirarme. Creo que es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y es oportuno responder de que yo entré al Ministerio de Obras Públicas en el año 1996. Y salí el 20 de agosto. O sea, yo prácticamente trabajé con más de 5 o 6 ministros. Y en ese tiempo hice un tránsito por las principales direcciones de ese ministerio hasta alcanzar el puesto de ministro. Exacto. Ahora, yo siempre me he definido como un político que yo le doy prioridad a lo técnico. A mí me fascina formular políticas públicas en el área de infraestructura que vayan en el desarrollo del país. Y siempre me he enfocado más en la parte técnica, aunque soy un político. Y como político nunca he tenido ningún tipo de aspiración a cargo electivo. Pero alguien nunca nadie nunca le fue y le dijo, Siempre hay personas que siempre dicen, aparecen. tú puedes ser senador, tú puedes ser alcalde, tú puedes ser tal cosa, pero yo he estado siempre definido en el área técnica de formular políticas públicas que vayan al desarrollo del país. No es que está mal, no es que está mal, porque esas son buenas intenciones. Sí, claro. Sí. Ramón, si no hubo una planificación para lo que es la reconstrucción, léase y entiéndase bien, no es una construcción, la autopista Duarte, y sigo insistiendo porque la transito semanal. No se ha terminado, hicieron un aumento de peaje que no se ha terminado, la construcción del peaje. Entonces, no puede haber planificación para las otras regiones del país. Mire, yo he dicho en otras oportunidades que el gobierno llegó sin ningún tipo de plan. Y creo que en el tema de infraestructura, hasta cierto punto, es conveniente para la actual gestión de gobierno, porque se montaron en lo que encontraron. O sea, se montaron, por ejemplo, en lo que es la ampliación de la autopista Duarte. Se montaron en lo que es la construcción de la circunvalación de Santo Domingo y le dieron cierta continuidad. Porque yo le voy a decir lo siguiente. Este gobierno en infraestructura no tiene un plan o un programa que pueda decir, este programa es diseñado por el PRM o por el gobierno. No lo puede decir. Van para 5 años ya ese ministro. Es así. Ahora, es que se prepararon para llegar al poder, pero no se prepararon para gobernar. O sea, para gobernar un país, y más como la República Dominicana, hay que tener una serie de conceptos y definiciones que vayan en lo que requiere el país. O sea, yo he dicho, por ejemplo, la República Dominicana, en términos de vialidad, hay un concepto que se llama densidad de carretera. Que esa densidad de carretera nosotros la tenemos muy por encima del promedio de los países latinoamericanos. ¿Qué es la densidad de carretera? Es la cantidad de kilómetros construidos por el área. Por ejemplo, ese indicador mide que a una provincia, en otros países, para llegar a esa provincia, quizás solamente se tiene una sola alternativa. Pero, por ejemplo, para llegar a la provincia de Ocoa, se tienen en Ocoa varias alternativas para llegar. Para llegar, por ejemplo, a Monte Plata, se tienen 7 alternativas para llegar. O sea, eso es lo que se mide la densidad de carretera. ¿Qué es lo que requiere la República Dominicana en este momento? Que ese sistema de carretera comenzar a actualizar lo que es el diseño geométrico de la carretera
porque nosotros estamos bien comunicados en carretera, pero debemos de actualizar los diseños geométricos. ¿Qué es un diseño geométrico de una carretera? Bueno, el ancho de los carriles, el radio de giro de una curva, la seguridad que deben de tener la carretera, porque ahorita creo que uno de ustedes mencionaba la gran cantidad de accidentes que ocurren en este país, donde nosotros somos prácticamente el número 1 a nivel mundial y donde el Estado Dominicano año tras año gasta en promedio 2.5 de Producto Interno Bruto. O sea, ¿y qué influye eso? Que nosotros tenemos una serie de carreteras que no tienen la seguridad, que están llenas de hoyos, que no tienen la iluminación, que no tienen los instrumentos necesarios para una verdadera seguridad vial. Aparte de la imprudencia, obviamente, de los conductores. Yo quería hacerle una pregunta, y es, obviamente, desde el punto de vista personal suyo, porque lo que veo es que probablemente, digo yo, usted haya llegado a la posición de ministro más que por sus condiciones políticas, por su capacidad. Creo que su trayectoria sí podría definirlo. Entonces yo quería preguntarle en este sentido, que pudiera ser que una de las cuestiones que más nos perjudican a nosotros en nuestro desarrollo como sociedad es precisamente de que cuando se designa una persona, ya sea, no importa el nivel de cargo, no se tomen en cuenta esas capacidades. Entonces, es esto. ¿Usted cree que puede conjugarse, por ejemplo, dentro de la política, que son las que definen los puestos, de que aparte de esas condiciones primen más la capacidad del funcionario? Yo creo que debe de haber una combinación de ambas. Podría decir casi 50-50, porque cuando solamente se enfoca en la parte técnica y no en la parte social, también se cometen muchos errores. Yo creo que los funcionarios tienen que tener una combinación de ambas cosas. Tienen que saber del tema que trata su cartera, tienen que conocer, pero también tienen que conocer parte de la política, porque tienen que conocer la sociedad, porque las obras tienen un impacto social. Sí. Por ejemplo, si usted como ministro comienza a hacer una carretera y no toma en cuenta a la población, las personas que se van a beneficiar o lo que va a perjudicar el trazado de esa carretera, entonces no va a tener el resultado adecuado. Tiene que haber una combinación de ambas cosas. Ramón, tú sabes que el tiempo en televisión es breve, te vamos a comprometer porque hablamos de construcción y de lo que está sucediendo en todo el país y esperamos que vuelva a hablarnos de cómo va la reestructuración del Partido de la Liberación Dominicana, que ya entró en la etapa final de su congreso. Bueno, muchas gracias por la invitación y yo espero que se repita porque hay muchas cosas de qué hablar. Sí. A mí me fascina que hablemos del tema de seguridad vial, que es un problema que está impactando a todos los países en este momento y la República Dominicana. Y más nosotros que lo necesitamos. Es así. O sea que esperamos. Y hacer una aclaración que debo de agradecerle en público a Ramón Pepín, que fue la persona que nos acompañó, que estuvimos juntos en el ministerio en el 2008-2009, para que Rancho Arriba sea asfaltado en la gestión del exministro Víctor Díaz Rúa. Y gracias a Pepín, con todo el apoyo que nos dio, Rancho Arriba tuvo todas sus calles asfaltadas. En nombre de mi comunidad, en mi tierra natal, te doy las gracias. Muy bien. Señores, hemos llegado a la parte final de su programa Control Semanal. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana.